Hola a todos, como siempre, lo primero es desearos que estéis bien y esperar que también vuestra familia lo esté. El motivo de hacer otro de estos vídeos es porque no encuentro ninguno que se ajuste a la tarea que ya tengo preparada, y ese es el motivo. Que yo no salga en el vídeo pues es lógico, porque tengo unas barbas que parezco un superviviente de una isla desierta. Bueno, después de estas consideraciones vamos directamente al grano. Arrancamos. Esto que os voy a explicar se llama las consecuencias políticas y la organización de la paz después de la Primera Guerra Mundial. Esta organización de la paz se conoce con el nombre de la Paz de París, porque los principales tratados se firmaron en esta ciudad y abarcaría desde 1919 a 1920. Está constituida por 5 tratados firmados de forma separada con las potencias derrotadas. 3 de ellos son firmados en 1919. El más importante de todos ellos se firma en Versalles, en el Palacio de Versalles, y es con Alemania. Bueno, el motivo no es caprichoso, porque el Segundo Reich alemán, después de la victoria prusiana en esa guerra contra los franceses en 1871, fue en el Palacio de Versalles. El segundo, en 1919, o al mismo tiempo, es el de Saint-Germain, con los austriacos. Y por último, tenemos el de Trianon, con los húngaros. En 1920 se firmarán el Tratado de Sèvres con Bulgaria y el Tratado de Neuilly con los turcos. Bien, la base ideológica de esta Organización de la Paz no es del periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra, sino un poco antes, durante el año de 1918. Son los llamados 14 puntos del presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson. Esos 14 puntos se pueden resumir en 4 ideas básicas. La primera de ellas es que los tratados de paz deben ser públicos, es decir, evitando esos acuerdos secretos que nosotros hemos conocido cuando hablamos de los sistemas bismarckianos. La otra idea básica es asegurar el libre comercio en el mundo. Y la tercera, y el punto más conflictivo, es que el nuevo diseño de las fronteras debe partir del principio del nacionalismo de las nacionalidades. Es decir, que aquellos pueblos que tengan una lengua, una historia, unas costumbres propias, deben tener derecho a un Estado propio. Lo que ocurre es que en muchos territorios de Europa conviven varias nacionalidades, varios pueblos. Y la cuarta idea básica sería la creación de una organización supranacional para evitar conflictos y que se desencadene una guerra de las dimensiones de la primera. Pero centrándonos en los objetivos, que ya tienen más que ver con el final de la guerra, los objetivos fundamentales van a ser los siguientes. Primero tenemos que evitar, o se tiene que evitar, el resurgimiento de Alemania. Y para ello debe perder poder y estar bajo control. El segundo objetivo es conseguir un equilibrio en la zona de los Balcanes, que, como sabéis y recordáis, este fue el origen de la Primera Guerra Mundial, después del asesinato en Sarajevo, capital de Bosnia, del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Y el otro punto donde se tiene que alcanzar ese equilibrio serían las posesiones coloniales de los países europeos en todo el mundo. Y luego, el último objetivo es algo que tiene que ver con el desarrollo de la guerra, porque, como habéis visto, de forma tangencial, no ha sido tratado de forma profunda, lo haremos más tarde, es la aparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un Estado comunista consecuencia de la revolución de los bolcheviques, los comunistas rusos que sacaron a Rusia de la guerra tras la firma de un tratado de paz, el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, con los alemanes. Entonces, los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, además de ser contrarios a la ideología comunista que consideran revolucionaria,
lo que buscan es que esa ideología, esa propaganda comunista, sea frenada por la creación de estados que hagan de barrera, o lo que se llamaba en aquella época cordón sanitario. Bien, ahora vamos a empezar con los llamados cambios territoriales. Los cambios territoriales abarcan varios puntos. El primero es la desaparición de los imperios, la llamada caída de las águilas. La otra será el reforzamiento de estados alrededor de Rusia o contra Rusia. Y por último, tendríamos el objetivo ese que se pretendía de estabilizar la zona de los Balcanes. Y luego tendríamos también otros países que hablaremos de forma separada. Vamos a empezar por Alemania. Alemania queda dividida en dos: la Alemania propiamente dicha y la llamada Prusia Oriental. Alemania pierde territorios con Francia, los territorios de Alsacia y Lorena, que ya sabéis que era un punto de conflicto antes de la Primera Guerra Mundial. Va a perder también con Francia parte de las colonias que ya sabéis que tienen en África y en Asia, en el Pacífico. Y luego, por último, este pequeño estado de aquí, que es el Sarre, que es una zona rica en minerales y que va a ser garantía para los franceses de que los alemanes paguen la indemnización, de la que hablaremos más tarde, se va a constituir como un mandato de la posterior creada Sociedad de Naciones. Bien, los alemanes pierden con Gran Bretaña también colonias, esas colonias de las que hablábamos antes, sobre todo las africanas, y con Polonia, que es un nuevo estado que hasta ese momento no existía, no existía desde el siglo XVIII, va a perder estos territorios de Poznan y la llamada Prusia Occidental. ¿Sí? Bien, luego tenemos Austria-Hungría. El Imperio Austrohúngaro, que sería todo esto de color marrón, desaparece y se crean tres grandes repúblicas. La austriaca, de mayoría alemana, la húngara, Hungría, de mayoría magiar, húngaros, y luego Checoslovaquia. Checoslovaquia es un estado de estos artificiales creado con el objetivo de frenar la propaganda comunista, formada por los checos, los eslovacos y los rutenos, de origen ucraniano. Y luego también en la punta occidental del territorio ocupado por los checos, en la llamada región de los Sudetes, hay alemanes. Bien, y luego pierde, como veis aquí, territorios con Polonia, con Rumanía y con Yugoslavia. Vamos a los turcos. Los turcos, desaparece el Imperio Turco, se constituye en una república y los turcos ceden o pierden territorios con Francia, concretamente Siria y el Líbano, y con los ingleses pierden Irak, y aquí ya no sale en el mapa, Palestina y Transjordania, lo que sería la actual Jordania. Luego ya Kuwait ya les pertenecía, o sea que controlaban la salida del Golfo Pérsico. El segundo aspecto, después de la desaparición de los imperios, sería el reforzamiento de esos países contra la Unión Soviética. Y el más importante de todos ellos es Polonia, que como veis gana territorios sobre todo a Rusia, a Alemania y al Imperio Austriaco, o a los austriacos. Y luego, además de Polonia, tenemos Rumanía. Rumanía, que se engrandece con territorios de Rusia y de Austria. Aunque con Rusia, sobre todo la comunista, mantiene un conflicto por esta región que se llama la Besarabia. Y luego está la creación de nuevos estados que no tienen ninguna tradición histórica, es decir, que nunca habían sido hasta la fecha independientes, como son Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, para frenar la propaganda comunista y servir de cordón sanitario. Y luego, por último, vamos al objetivo de estabilizar los Balcanes. Entonces se va a crear un estado también de carácter artificial alrededor de Serbia, que es Yugoslavia. Yugoslavia significa los eslavos del sur. Además de los serbios están los eslovenos, los croatas, Bosnia, Montenegro y Macedonia. Bien, luego además, de forma aparte de esto que acabamos de explicar, los italianos, que es una de las potencias vencedoras, no se consideraba satisfecha con el nuevo reparto, solo consigue la zona de Trento y la ciudad de Trieste, que pertenecían a Austria, y mantiene un conflicto con Yugoslavia por esta región de aquí, y sobre todo por la ciudad de Fiume, que se constituye también como una ciudad-estado, mandato de la Sociedad
de naciones. Bien, dentro de las consecuencias políticas, una de las cosas más importantes y que se considera como un caldo de cultivo o como punto de arranque o germen de la posterior Segunda Guerra Mundial, 20 años más tarde, es la postura de dureza contra Alemania. Las bases de esta postura de dureza, la primera es que Alemania se considera como la única responsable de la guerra. Y luego Alemania, los países vencedores le obligan a pagar reparaciones en concepto de indemnización. Es decir, pagar los costes de la guerra a los países vencedores. Y se estima en 140.000 millones de marcos, pero no de billetes, de marcos oro. Hay un precedente. Los prusianos, después de ganar la guerra franco-prusiana, obligaron a los franceses a pagar también reparaciones de guerra. Por lo tanto, aquí vemos esta revancha habitual entre franceses y alemanes. Además, a Alemania se le suprimen o se le reducen los efectivos militares, se suprime el servicio militar obligatorio, el ejército no puede superar los 100.000 efectivos, tiene prohibido tener una flota naval o una fuerza aérea, y además otra de las bases de esta posición de dureza es la desmilitarización de Renania. Renania es la margen izquierda del río Rin, muy rica en minerales también y en industria, y desmilitarizada significa que no puede haber aquí ni soldados ni instalaciones militares. También es un pretexto para que los alemanes paguen las reparaciones de guerra porque esa zona desmilitarizada está bajo control, sobre todo de Francia. Con respecto a esta postura de dureza, hay diferentes formas de afrontarla. Por un lado, los franceses y los belgas, que la impulsan. Al fin y al cabo, consideran que Alemania debe estar dominada, es decir, bajo control, y tiene que haber reducido su poder. Luego está la postura de Inglaterra, que ha sido el aliado de Francia durante la guerra, y si bien ha sufrido muchas bajas, la guerra no se ha producido en su territorio. Consciente de ese dolor y sufrimiento y ruina de Francia, va a tolerar esta posición de dureza. Acordaros siempre que el Reino Unido, Gran Bretaña, el único objetivo que pretende es seguir controlando el comercio de los mares y seguir engrandeciendo su imperio colonial. Los Estados Unidos no van a rechazar esta postura de dureza y cuando se produzca el cambio en la presidencia y pase de los demócratas a los republicanos, la opinión pública americana no desea que su país se siga entrometiendo en los asuntos europeos, en demasía. Y luego, por último, tenemos la postura de Alemania. La postura de Alemania no tiene otra que la de firmar a la fuerza. Y esto traerá consigo su deseo de revancha. En Alemania no se conoce a Versalles como un tratado, sino se le conoce como el dictado. Y una gran parte de los excombatientes, sobre todo los más radicales, consideran una traición tanto la firma del armisticio en noviembre de 1918 como la firma de este dictado de Versalles. Entre estos excombatientes radicales va a destacar muy pronto un cabo de origen austriaco llamado Adolf Hitler. El último punto que vamos a tocar es la creación de la llamada Sociedad de Naciones, que se produce en 1920, con sede en Ginebra, en Suiza, y su objetivo es ser una asamblea de países que intenten resolver pacíficamente los conflictos. Sería un precedente de la actual Organización de Naciones Unidas, pero en esta Sociedad de Naciones Alemania estaría excluida. La Unión Soviética, por su ideología, también estaría excluida y Estados Unidos no participa. Entonces, el último punto que vamos a ver y con lo que voy a terminar esta explicación es un vídeo donde se trata de forma, utilizando la ficción, se recrea el momento culminante donde los alemanes son obligados a firmar. Entonces tendríamos a los tres principales países y a sus líderes, Lloyd George por Gran Bretaña, Woodrow Wilson por los Estados Unidos y George Clemenceau por Francia. Y el delegado alemán, que sería el conde Dorfdorf-Rantzau. Bueno, con el vídeo que os voy a poner se acaba esta explicación
y solo me cabe desear que sigáis bien y hasta la próxima, que creo que y espero que sea pronto, la verdad. Chao. Líderes de las potencias aliadas y asociadas. Este tratado es simplemente una continuación de la guerra. Hable más alto, aquí no le oímos. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. ¿Qué le había dicho? La vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable. La única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo. Y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra postura. ¿Puede hablar más alto? No le oigo bien. Esto es vergonzoso. Ante la increíble injusticia de las condiciones, Hable más alto. el gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar.